Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy hartos de servir al rey, de servir al rey, de servir al rey. Me voy con los muchachos de la CNT, de la CNT, de la CNT. Estamos ya muy hartos de servir al rey, de servir al rey, de servir al rey. Me voy con las muchachas de la CNT, de la CNT, de la CNT. Estamos ya muy hartos de servir al rey, de servir al rey, de servir al rey. Me voy con los muchachos de la CNT. Muy bien, nos vamos a España. Continúan las tensiones tras conocerse la noticia de que abdicó el rey Juan Carlos, luego de que cientos de manifestantes salieran a las calles para pedir el establecimiento de la Tercera República. Lejos de que el proceso de sucesión de la monarquía española sea tranquilo, como esperaba el mismo rey Juan Carlos I, la abdicación ha sido motivo para que cientos de españoles salgan a las calles a protestar contra la realeza y el sucesor Felipe, quien a partir del 18 de junio podría ser proclamado monarca de España en las Cortes Generales. ¡Los Borbones! ¡A las elecciones! Que estemos trabajando y con la crisis que estamos manteniendo es un insulto, según mi criterio, a la sociedad, que haya esos sueldos tan desorbitados, y por otra parte, pues el que quiera gobernar o llevar la batuta de todo un país, pues que se presente a las elecciones, que el voto es soberano y el pueblo también. Pues necesita una república porque es la expresión máxima de democracia, en la que el jefe de Estado es elegido democráticamente por el pueblo en unas elecciones y no por derecho de sangre. Y además es que en España tenemos una monarquía que fue impuesta por un dictador que dio un golpe de Estado contra un gobierno republicano legítimo elegido por el pueblo. Alzando la bandera de la Segunda República, los manifestantes exigen un referéndum sobre la continuidad de la monarquía en el país, para dar paso definitivo a una nueva república, la tercera en la historia española. Mientras tanto, en el Escorial apareció por primera vez tras la abdicación el rey Juan Carlos y su sucesor Felipe para encabezar una ceremonia de condecoraciones militares. Ambos se mostraron tranquilos pese a las fuertes críticas contra la monarquía. Más tarde, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dirigió una reunión extraordinaria para remitir a las Cortes Generales de España el proyecto de ley de artículo único para efectivizar la abdicación de Juan Carlos y la proclamación de Felipe como nuevo rey. El gobierno espera que el texto cuente con la votación a favor del Partido Popular, el Partido Socialista, la Unión, Progreso y Democracia, así como parte de Convergencia y Unión y el Grupo Mixto. Rajoy también ha dicho que la monarquía tiene un amplio apoyo popular, pero quien no esté contento con los reyes plantee una reforma de la Constitución ante las Cortes Generales, porque lo único que no se puede hacer es ignorar la ley. Muy bien, aparece pues el 18 de junio ya habrá un nuevo rey, Felipe VI, sería el título que llevará el nuevo monarca español, pero lo cierto es que una vez asumido ya el trono, sus hermanas, las infantas, una de ellas pues ya cuestionadísima, Cristina, dejarían de formar parte de la familia real y también, lo más importante es, dejarían de percibir el dinero por parte del presupuesto del Estado. Entonces es una manera también, es un mensaje, ¿no?, de todo el escándalo que ha habido por Cristina y su esposo al pueblo español, ¿no? Sí, estoy convencido de que lo que ha hecho el rey Juan Carlos es dar una serie de mensajes implícitos a la población, una población que ve a la monarquía como algo poco importante. Si uno analiza pues la popularidad de la monarquía en los últimos 30 años, uno va a encontrar una curva descendente. En este momento nos encontramos en el peor momento de popularidad de la monarquía. Y eso es interesante. Y sobre todo en estos últimos 3 años, en donde combinamos crisis económica con algunos aspectos que han sido creados por la propia monarquía, como el caso de Botswana, como este affair extramarital del presidente, como la propia enfermedad del presidente que ha tenido 5 operaciones en los últimos 3 años, como el caso Nos y la implicación de su hija dentro de un caso de corrupción. La verdad es que creo que
para suerte Juan Carlos, que tiene un heredero que de alguna manera trae mucha confianza. Si uno ve también las encuestas va a encontrar que Felipe, el próximo Felipe VI, es uno de los más populares dentro de la Casa Real. Y además, por lo que conocemos de su perfil, es alguien que es educado, claro, que nunca se ha enfrentado a la Casa Real ni a su padre, que ha mantenido la línea que muchos españoles esperan de un rey. Tiene la edad propicia, acordemos que su padre fue rey mucho más joven que su hijo, que lo que va a hacer ahora me parece a los 44 años, 45 años. Yo creo que hay un mensaje muy importante, justo en un momento en España se discute en torno a la secesión de Barcelona, en torno a el republicanismo, la monarquía. Justamente sabemos que ese es el sector que no va a apoyar la ley de abdicación, va a ser aquel sector como la izquierda que habla de la necesidad de un referéndum en torno a que el pueblo decida si quieren seguir con la monarquía o prefieren una república. ¿Pero va a ser posible ese referéndum? ¿Realmente podrían alcanzar la votación para realizarlo? Porque hay un sector muy importante que se está manifestando. Ahora, ciertamente es este sector que no va a aprobar la ley de abdicación, representa en el Congreso nomás menos del 10%, así que realmente es una minoría de lo que van a estar en contra de esta ley de abdicación. Por eso todos creemos que esta ley de abdicación va a ser expeditiva, va a ser muy rápida, y esperemos que en 2 semanas ya se pueda proclamar un nuevo rey. Ahora, pues de todas maneras es importante ver que hay un sector de la población que pide cambios, y que el primer ministro Rajoy ha dicho hoy, pues si quieren cambios, que cambien la Constitución, y habría que ver qué canales hay en la Constitución española para promover esos cambios, qué se requiere para promover el referéndum. Es un tema más legal que corresponde a la normativa española. Muy bien, nosotros nos vamos ahora a Venezuela, ya que continúa la audiencia judicial hacia Leopoldo López. La Fiscalía ha ratificado la acusación en su contra. Este martes se retomó la audiencia preliminar contra el líder de oposición Leopoldo López en el Palacio de Justicia de Venezuela, iniciada el lunes por la mañana y que se extendió por 11 horas. El Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Adriana López Orellana, tomó en cuenta las acusaciones de la Fiscalía General que alegan que el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular cometió los delitos de incendios, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir a través de su discurso. Sobre las pruebas que presentará López para su defensa, habló su abogado. Hoy la defensa va a dar los alegatos y va a demostrarle al país y va a demostrar en el tribunal que Leopoldo López y todos los estudiantes que están en la misma causa que él son total y absolutamente inocentes, incluso que lo que están haciendo está totalmente respaldado por la Constitución y es su derecho, porque están pidiendo la alternancia, el cambio democrático en un país. La Fiscalía presentó 120 evidencias y 76 testigos, de los cuales 54 son policías judiciales y 15 de la seguridad del Ministerio Público. De tomar en cuenta las acusaciones, el tribunal condenaría a López a 13 años, 9 meses y 1 semana de prisión, según informó la prensa local. No solo el dirigente de oposición Leopoldo López presentará descargos, también lo harán 4 estudiantes que fueron detenidos en el marco de las protestas contra la inflación, la escasez de productos y la inseguridad, temas que aquejan a la gestión chavista. Desde tempranas horas del día, familiares y simpatizantes del dirigente de oposición aguardan a las afueras del recinto judicial a la espera de que culmine el proceso. Lo que sí quedó claro ayer es que Fiscalía dijo que Leopoldo no hizo nada, más allá de sus discursos. Y Leopoldo en sus discursos lo único que ha hecho es motivar, llamar a la gente a una protesta pacífica porque es un derecho constitucional. Protestar pacíficamente no es un delito y en Venezuela eso lo sabemos. Nuestra Constitución lo dice. La mayoría de los delitos que se le imputan a Leopoldo López buscan vincularlo a las violentas protestas del 12 de febrero pasado, cuando convocó a una masiva manifestación en la ciudad capital que terminó con la muerte de 3 personas, de las 42 que han dejado estas concentraciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Muy bien, se está esperando pues a ver cuál va a ser la decisión de ese tribunal, pero parece pues que no las tiene muy claras y va a ser muy difícil, ¿no? Que lo dejan libre, ¿no? Sí, parece claro que el tema de si hay juicio no pasa por ninguna discusión, va a haber un juicio, va a haber un proceso. Acá el problema es si este proceso lo va a afrontar en libertad o más bien detenido. Me parece que por ahí va un poco las expectativas. Ahora, seguramente conociendo un poco el régimen y cómo el régimen controla ciertas instancias, en este caso instancias judiciales, yo creo que va a mantenerlo detenido, ¿no? Ahora,
si bien conocemos la represión y conocemos cómo el gobierno y el gobierno de Maduro desde Chávez manejaron los hilos de poder en Venezuela, tampoco suena muy creíble pues la defensa de Leopoldo López en torno a que simplemente está siendo cuestionado por su discurso y, como dijo Machado el día de hoy, él solamente acompañó una protesta democrática, ¿no? La convocó, ¿no? La convocó, y además habría que tener en cuenta que él representó un sector de la oposición que buscaba la salida de Maduro. Es más, pues eso que generó que muchos sectores lo llamen golpista. Así que me parece que no es tan sencillo que entender a Leopoldo López como un simple perseguido por su discurso. Me parece que hay algo más detrás, pero por otro lado también es cierto que la represión del gobierno ha sido excesiva. Claro, pero es la idea o el objetivo es tenerlo en prisión. Ya lo tienen y quieren que se quede, ¿no? Sí, el objetivo es básicamente que la protesta ya se demostró que detenido, la protesta ha podido ser calmada. Ajá. Había una represión contra estos sectores más duros y que en la misma oposición, Maduro se da cuenta, no todos comparten el ideario de Leopoldo López, y vemos que si bien hay muchas muestras de solidaridad por parte de Capriles, tiene otra manera de entender el enfrentamiento a Maduro, que no pasa por la calle, no pasa por buscar la salida abrupta del poder. Así que mantenerlo en prisión puede un poco debilitar a estos sectores más radicales de la oposición que comandaron estas protestas hace un par de semanas. Muy bien, y mientras en Cuba continúan las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, en esta ocasión abordarán el tema de las víctimas y el diálogo ante un eventual cambio de gobierno. Una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC fue retomado en La Habana, Cuba. En esta oportunidad, los negociadores de ambas partes se centraron en el cuarto de los 5 puntos en agenda: el reconocimiento y reparación civil de las víctimas del conflicto armado colombiano. No obstante, el análisis del escenario de la mesa de diálogo ante un posible cambio de gobierno tras los resultados de la segunda vuelta electoral también fue abordado con especial interés en este encuentro. El negociador de las FARC, Iván Márquez, subrayó la importancia de continuar las negociaciones como medio de poner fin al conflicto de 50 años. Los llamamos a no cesar en su empeño de apoyar este proceso de tanta importancia para el futuro de nuestro país y de sus generaciones futuras, independientemente de los resultados electorales. El horror de la guerra debe terminar. Colombia merece esa oportunidad histórica. Respecto al punto que está sobre la mesa, las FARC ya han dicho que están dispuestos a reconocer y reparar a las víctimas del conflicto siempre y cuando el gobierno haga lo propio con las víctimas de los agentes del Estado y reconozca su responsabilidad en el origen de la guerra en Colombia. En lo que va de este proceso, las FARC y el régimen han llegado a acuerdos parciales en 3 de las 5 fases en agenda: la reforma agraria, la participación de la guerrilla en la política y la erradicación del narcotráfico. Habríamos querido, hay que confesarlo, mayores resultados, pero en todo